Hola, te doy la bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy voy a transformar esta lata de leche infantil en un precioso bote para guardar lo que más te guste. Y lo primero que voy a hacer es quitarle ese borde que tiene en la parte de arriba. Y lo voy a hacer con un abrelatas que lo que hace es como despegar esa parte, con lo que queda un borde que no corta, un borde limpio. Y además esta parte que retiramos nos va a servir para completar la tapa. Si la lata vuestra no es como esta, no puedes aprovechar la tapa, lo puedes hacer perfectamente con un par de círculos de cartón. Lo voy a limpiar muy bien con alcohol para quitarle los restos de grasa y de leche que pueda tener. Y también lo voy a hacer con el pomo. Es un pomo de un cajón viejo que tenía por casa y lo voy a usar para la tapa. Que como veis la tapa plástica es blandita, entonces lo que voy a hacer es rellenar el hueco con cartón, que vea que me encaja perfecto y la tapa se queda sólida, no se hunde. Y en la parte de abajo lo que le puse fue un cartón blanco. Voy a perforar la tapa justo por el centro con un punzón, porque ahí le voy a poner un tornillo. Primero atornillo la tapa por la parte de arriba con los cartones puestos para saber luego en qué punto exacto tengo que atornillarlo. Aquí lo veis. Ya por la parte de abajo atornillo y ahí ya pongo el pomo, que me quede bien atornillado. Cuando falte un poquito, antes del final, le pongo un poco de silicona caliente para que el tornillo no perfore el cartón y luego se vaya a mover. Y una vez la tapa ya preparada, le voy a dar una capa de imprimación, solamente a lo que es el plástico y el pomo. La parte de acero inoxidable no la voy a pintar y el interior de la lata tampoco, y así podré guardar en ella alimentos como galletas o pasta o lo que se me ocurra. Voy a dar una capa de imprimación y lo voy a dejar secar bien. Voy a hacer lo mismo con la lata, pero como os dije antes, solamente voy a pintar el exterior. No voy a pintar la lata ni por dentro ni la parte de abajo. Dejamos que se seque la imprimación. Y a continuación la voy a pintar con pintura a la tiza, pero tú la puedes pintar con pintura acrílica si quieres. Pinté primero la tapa con pintura a la tiza blanca, después decidí pintarla con pintura verde. Entonces, si tú la vas a dejar blanca, pues bien, pero si la vas a pintar verde, te puedes saltar este paso.
Y en la lata sí que la pinto de blanco porque le voy a hacer decoupage, y para eso necesitamos un fondo claro para que destaque el dibujo de la servilleta. Yo la pinto con una esponjita porque me gusta la textura que deja. Si a ti te gusta que quede más liso, la puedes pintar perfectamente con un pincel. Cuando esté totalmente pintada, la dejo que se seque. Y para el decoupage voy a usar esta servilleta. Como veis, ya recorté un dibujo y ahora voy a recortar el otro. Y lo hago primero marcando toda la silueta con un pincel humedecido en agua. En mi caso yo estoy usando un pincel con carga de agua, pero es exactamente igual si con un pincel fino mojáis la punta en agua y remarcáis todo el dibujo alrededor. ¿Qué conseguimos con esto? Que quede una pelusilla que hará que el dibujo se integre muy bien con el fondo. Voy a situar bien centrado el motivo de la servilleta, veo que quede más o menos la misma distancia por los dos lados con el dibujo que tenemos atrás. Extiendo una capa fina de cola para decoupage, o también podría ser cola blanca rebajada con un poquito de agua. Pongo la servilleta, pongo un plástico y con la parte de atrás de la servilleta con un paño, un papel, extendemos del centro hacia los bordes para que no nos queden arrugas ni burbujas de aire. Y voy a hacer lo mismo con la otra mitad del dibujo que voy a poner. Pongo el plástico, cojo el papel y lo extiendo bien hacia los bordes, desde el centro siempre. Y veis, se queda perfecto, muy bien integrado y precioso. Lo que vamos a hacer ahora es por encima le vamos a poner una capa más generosa de cola para decoupage para terminar de fijarlo y para protegerlo. Voy a pintar el borde superior y el inferior con pintura verde. Cogí esta pero no me gustó, era muy clarita, así que decidí cambiarla, y también voy a proteger la lata con un trozo de cinta de papel. Y así puedo pintar más tranquilamente sin temor a mancharla. Pinto todo el borde, cuando seque le daré otra capa para que quede bien cubierto. Y voy a hacer lo mismo con la parte de abajo. Yo lo que hago siempre es justo cuando termino de pintar y antes de que se seque, retiro la cinta. Voy a dejarlo que se seque bien y mientras tanto voy a pintar la tapa, que la pintaré toda excepto la parte de acero inoxidable. La voy a pintar del mismo color verde que los bordes. No la voy a pintar con esponja porque ya tiene la textura de cuando la pinté de blanco, entonces lo que hago es pintarla con un pincel. La pintura que estoy usando ahora es pintura acrílica al agua. Y cuando esté ya pintado, pues hay que esperar a que se seque.
Podéis acelerar estos procesos dándole calor con el secador de pelo. Aquí en la tapa, como veis, necesita otra capa. Ya le puse otra capa de pintura. Y la voy a decorar. La voy a decorar con esta cinta verde de cuadros. Ya la puse en la parte de arriba y voy a hacer lo mismo con la parte de abajo. La estoy pegando con cola Block, pero también la podría haber pegado con cola blanca o con silicona. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejarme un like y compartirlo. Y déjame un comentario diciéndome qué te parece el vídeo. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho a que mi canal crezca. ¿Y qué te parece cómo ha quedado la lata? A mí me encanta. Yo voy a darle 2 capas de barniz en spray en mate. Tú puedes darle el barniz que quieras con un pincel. Si te gusta más con brillo, pues con brillo. Le he puesto un lazo con 2 mariquitas en la tapa para decorar. Y nuestro trabajo está terminado por hoy. Muchas gracias por acompañarme en el vídeo y nos vemos muy pronto.